México es uno de los países con más riqueza y diversidad cultural en todo el mundo. Y la tarea de preservar y promover la cultura en nuestro país es de suma importancia. ¿Qué se ha hecho en esta materia en las 2 últimas décadas? Lucy Bravo. A pesar de que el país cuenta con una intensa vida cultural y artística, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal reveló que 4 de cada 10 personas no tiene como hábito el arte y la cultura. A su vez, datos publicados por el INEGI en mayo de 2017 muestran que el 59% de la población mayor de 18 años gusta de asistir a eventos culturales como obras de teatro, exposiciones, cine, danza o conciertos. Pero el 67% dice no destinar gasto alguno para dichas actividades. El PIB de la cultura representa el 2.8% del total nacional. A lo largo de las últimas décadas, la UNESCO ha profundizado en la idea de que en un modelo deseable de desarrollo, la cultura ocupa un lugar central. No solamente porque es un vector que fomenta el desarrollo, sino que es además una referencia que orienta el modo en que se diseñan las sociedades. Desde 1967, México acoge una oficina nacional de la UNESCO que se encarga de impulsar y trabajar en proyectos que promueven la educación, la ciencia y la cultura, pero aún queda mucho por hacer. Nuestro país cuenta con más de 1.300 museos, alrededor de 178 zonas arqueológicas abiertas al público, 641 teatros y más de 4.000 salas de cine. En la actualidad, la cultura ha demostrado ser un elemento que contribuye de forma significativa a impulsar una economía del conocimiento. Atravesamos un tiempo de enormes desafíos y situar la cultura en el centro del desarrollo tendría que ser una decisión política pertinente. Sergio Vela, bienvenido. Un placer, querida Estela, es un gusto siempre estar platicando contigo. Maestro, ¿cuál es el balance de la política cultural en las 2 últimas décadas, los avances? Bueno, yo creo que México ha tenido grandes avances en la consolidación de ciertos programas y ciertas instituciones que resultan capitales. En particular, yo creo que uno de los mejores instrumentos de promoción cultural que ha habido en las últimas décadas es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ciertamente requiere de un perfeccionamiento, pero que el punto de partida es formidable, es decir, recursos tanto públicos como privados entregados a jurados de pares que pueden valorar en un momento dado la viabilidad de proyectos artísticos y suscitar estímulos a la creación y a la investigación en materia artística y cultural. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes surge de una iniciativa en el seno de la revista Plural de Octavio Paz en los años 70, con una gran guía de Gabriel Said, por ejemplo, que ciertamente con un pensamiento liberal formidable sugirió que existiera esto. En los albores del sexenio de Salinas de Gortari se estableció el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, surgió con gran fuerza y digamos que no se podría explicar uno el estado actual de la creatividad sin ese tipo de estímulos a la creación juzgados y otorgados por los propios artistas y no por intereses políticos o, digamos, públicos. Implicó un viraje importantísimo, sin duda. Creo que sí lo es. Debemos recordar también que hay algunas instituciones que son mucho más vetustas, que tienen mayor trayectoria y que revisten una enorme importancia. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, custodiando el patrimonio. Si no existiera la protección del patrimonio, este país hubiera sido expoliado hace mucho tiempo por intereses de tipo de mercado, por intereses de tráfico, digamos, con la riqueza arqueológica, monumental, artística. Afortunadamente hay reglas para la protección y esto me parece que está bien que se conserve en el sector público, al igual que el Instituto Nacional de Bellas Artes, que establece una serie de paradigmas tanto en la calidad de las presentaciones en cada una de las disciplinas como en la educación artística. Sin embargo, yo creo que una de las grandes tareas que tenemos pendientes es la mayor participación del sector privado en actividades que de suyo
son perfectamente acogedoras, que pueden llamar a la corresponsabilidad entre sector público y privado y que sin embargo durante muchísimo tiempo se supuso que quedaban en manos nada más del sector público. Eso es muy importante porque la pregunta que yo quería hacerte es si solamente el gobierno federal, el sector público, tiene que estar involucrado en la promoción de la cultura. De ninguna manera. Esto es un asunto, como mencionaba antes, de corresponsabilidad, un asunto en el que tanto el sector público como el sector privado pueden sumar y multiplicar beneficios. Se trata de actuar conjuntamente y no de manera excluyente. Afortunadamente esto se ha transformado y bueno, yo incluso diría que desde el sector de una empresa, un grupo empresarial tan importante como puede ser Grupo Salinas, estar tomando en las manos también gestión cultural, promoviendo una acción territorial, etcétera, creo que es muy importante y esto no tendría por qué ser nada más de un grupo empresarial, podría ser de muchísimos otros y hay que ir despertando esa conciencia, poniendo el ejemplo, abonando paulatinamente a una mayor interacción entre sector público y privado y también con una gran apuesta a los jóvenes, a las empresas, a las industrias culturales, porque un aspecto que se soslaya también es la enorme generación de riqueza que hay en las industrias culturales. No es nada más el encontrar el mecanismo fiscal idóneo, que sí es necesario, sino también el apoyo a la empresa cultural. ¿Te refieres a riqueza económica? Riqueza, absolutamente. ¿La cultura genera La esta? cultura puede generar, por supuesto, empleos. Hay toda una industria, por ejemplo, la industria editorial, la industria cinematográfica, pero también los centros culturales en manos de particulares, que hoy hay tantos y proliferan, entre otras cosas porque el sector público tiene insuficiencias. El gasto público no puede atender todas las necesidades de un país. Hay que gastar correctamente en lo esencial. Creo que el sector público tiene muchas tareas que cumplir y muchas las cumple adecuadamente. Y no creo que el gasto en materia cultural desde el sector público deba escatimarse. Creo que sí hay que hacer una apuesta, porque la cultura, a ver, no es un asunto abstracto que quede de manera inaccesible, es un referente cotidiano. La cultura es diálogo propositivo, es tendido de puentes, es entendimiento, no es excluyente, es sumatoria y multiplicadora. Consecuentemente, en ese sentido, creo que considerar que la cultura, en la enorme diversidad que hay en un país como el nuestro, heterogéneo, complejísimo, con tantísimos estratos históricos sobrepuestos, bueno, estamos frente a una de las sociedades más vigorosas en creatividad cultural que admira y pasma a propios y extraños. De veras, México es una potencia en materia cultural. Se reconoce y siempre se dice, valoramos más la cultura, valoran más los extranjeros la cultura mexicana que nosotros mismos. ¿Esto es real? No estoy seguro que sea real. Yo creo que lo que sucede es que los seres humanos muchas veces no vemos la riqueza que tenemos a nuestro alcance. Y no es que seamos en este sentido distintos a los demás. A veces necesitamos que alguien nos diga, miren lo que tienen entre sus manos. Realmente la riqueza cultural de este país es gigantesca. La creatividad, el impulso que hay contemporáneamente es formidable. Y creo que esto es algo de lo que debemos sentirnos sumamente orgullosos, porque hay una identidad nacional, pero también hay peculiaridades regionales. Hay diálogo internacional. Yo creo que lo que proponía Alfonso Reyes hace décadas y décadas, que México podía estar como partícipe de tú a tú en el festín internacional de la cultura es perfectamente legítimo. En las letras, en la plástica, en la arquitectura, en la música, en la danza, en el pensamiento. En fin, creo que estamos en un momento muy rico de creatividad en nuestro país. Que además es necesario cuando dices que es diálogo, es intercambio. Creo que la cultura debe ser como la muestra en momentos políticos en los que de pronto hay mucho conflicto, ¿verdad? Es más, la cultura es lo que nos permite el disenso y el respeto a la opinión de los demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de las luchas democráticas, de las contiendas electorales, etcétera, pues si estamos en un entendido de cultura con civilidad, con valoración de todo aquello que nos concierne, todo aquello que nos distingue, y no pretendemos
imponer criterios propios sobre los demás. Creo que estamos abonando justamente a esa convivencia democrática en que las luchas por hacerse del poder a través de los medios legítimos de la contienda son recurrentes, son civilizadas y perfectamente podemos transitar por ello encontrando todos los puntos de diálogo que nos identifican con los demás. ¿Qué tanto afecta esta civilización del espectáculo, que así la llama Vargas Llosa, a la cultura? Bueno, yo creo que estamos frente al riesgo de trivializar o dejar de ver cosas importantes. La inmediatez, que es a lo que se refiere Vargas Llosa, todo aquello que llama la atención inmediatamente y pasa desapercibido después porque el tiempo ejerció una usura, lo desgastó. Creo que debemos estar muy atentos para no confundir lo que es de veras relevante con lo que es meramente circunstancial, anecdótico. Antes que Vargas Llosa, Schiller dice, la moda divide. Está en la 9ª Sinfonía de Beethoven. Los hombres se tornan hermanos ahí donde la moda nos ha dividido. Es decir, la moda, decía Picasso, es lo que pasa. Y en castellano lo que pasa es tanto lo que sucede como lo que se va. Claro. Entonces debemos estar muy atentos a no confundir todo aquello que es transitorio, fugaz, porque puede ser un efecto de una moda, es efectivamente pasajera, de todo aquello que sí es mucho más importante, es mucho más trascendente. Nada en contra de que exista la moda, simplemente no confundamos una cosa con otra. Y por último, Sergio, el talento mexicano cultural, que es vasto, heterogéneo, etcétera, ¿está bien posicionado en el extranjero? ¿Si estamos exportando talento a nivel internacional? Bueno, yo creo que basta ver la cantidad de reconocimientos que hay a grandes literatos, a grandes cineastas, a grandes actores, a grandes bailarines. En fin, me parece que la presencia de México en el panorama internacional del arte es cada vez más valorada, más apreciada, no como un rasgo de exotismo, sino más bien como un reconocimiento de que México, una nación de más de 110 millones de habitantes, es una auténtica potencia cultural. Y un desafío que tú identificaras muy claro en los próximos años para consolidar una política cultural, etcétera, o dónde tendríamos que enfocarnos. Creo que debemos hacer una gran apuesta a que arte y cultura esté presente en la vida familiar y en cotidiana, la vida escolar cotidiana, porque realmente el hábito de convivencia con el arte y la cultura se traslada a la postre en hábitos de consumo y al mismo tiempo en hábitos de creación. Entonces creo que tenemos que ir construyendo un círculo virtuoso, pero es un asunto que no va a fructificar de la noche a la mañana. La apuesta tiene que ser a mediano y largo plazo, construir un enorme legado que pase tras generación, justamente haciendo un reconocimiento de que cultura y arte son fuentes de entendimiento, de civilidad y en última instancia de mejoramiento de una sociedad. Maestro Sergio Vela, muchas gracias por estar aquí. Un placer, Estela, siempre platicar contigo. Gracias. De acuerdo a la Comisión Especial para América Latina, la CEPAL, en 2016 el sector cultural aportó el 3.3% del Producto Interno Bruto del país, mientras que en 2015 el gasto público en actividades culturales ascendió al 0.15% del PIB. Invertir y fomentar la cultura no solamente nos enriquece como personas, sino también apoya económicamente el desarrollo de México. Esto fue Quemarropa, nos vemos la próxima semana.